Bueno, y está también con nosotros aquí en los estudios el doctor Walter Huayanic Choquepuma, magistrado de la Corte de Lima. Le agradecemos, por supuesto, por su presencia aquí en RPP. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve. Bien, gracias y contento por estar acá. Bueno, a ver, se han dado una serie de medidas, ¿no? O mejor dicho, se van a dar una serie de medidas. Una de ellas es el debate del dictamen del terrorismo urbano, ¿no? ¿Bajo qué figura o características se configuraría el delito de terrorismo urbano? Bien, es una propuesta que tiene el legislativo, pero lo hace en circunstancias en las que se producen actos concretos que afectan la seguridad interna, además del patrimonio de las personas, ¿no? En principio, ese tipo de comportamiento está previsto y sancionado en diferentes escalas con el delito de extorsión. El terrorismo urbano que está planteado al día de hoy es la concurrencia de dos delitos que sirven como base para generar zozobra en la población. Debemos saber nosotros que los delitos que están en el Código Penal, por el esquema que tiene el Código Penal peruano, cubren o están destinados a proteger determinados bienes jurídicos. Con el delito de terrorismo urbano, como indica el proyecto, artículo 318, está enfocado en proteger la seguridad pública. Esa es su finalidad. En cambio, la extorsión como tal, la extorsión como acto, además de proteger ello, principalmente protege el patrimonio de las personas. ¿Y por qué señalo esto? Porque al día de hoy las personas que son víctimas o agraviados del delito de extorsión denuncian dos cosas. En primer lugar, que una persona inescrupulosa, un presunto delincuente, aprovecha su vulnerabilidad, la desprotección que tiene por falta de intervención de la policía, la desprotección que tiene de las autoridades para cobrarle determinada suma, entre comillas, por brindarle seguridad o por brindarle protección, cuando eso debería otorgar la policía. Entonces afecta el patrimonio de la persona. Pero además ese acto genera inseguridad, genera inestabilidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque no solo es el pago del cupo, como se denomina, sino que ese pago genera a su vez temor en ese trabajador, temor en los demás trabajadores, como hace un momento usted dijo, la caja de resonancia, genera afectaciones a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque ese servicio, como hemos visto hoy, ya no funcionará con normalidad. Entonces son comportamientos que generan múltiples efectos. Y yo creo, y saludo la iniciativa que tiene el Congreso en proponer fórmulas legislativas, pero me parece que con la fórmula que tenemos hasta ahora, tenemos previsión legislativa adecuada. El problema es, Carlos, que no existe operatividad ni de la policía, de algunos policías. El señor que me antecedió se queja por la falta de recepción de denuncias, o los policías no tienen el sistema debido para recabar las denuncias, o los policías no tienen combustible, no tienen máquinas para salir a intervenir, o cuando intervienen y requieren información a los municipios sobre las cámaras de seguridad, estos no otorgan esa información y pasan muchos días. A ver, si le entendí, doctor. Entonces, a ver, usted dice que ya está establecido esto en el Código Penal. Entonces, esencialmente. Esencialmente. ¿No lo cree necesario, entonces, establecer esta figura del terrorismo urbano? Porque, a ver, no pagan determinados cupos, pongamos. Entonces, lo que hacen es arrojar explosivos, correcto, ¿no? Granada. O si no, en plena marcha matan a un conductor y por allí puede caer inclusive un pasajero. Entonces, esto genera pánico, terror en la población. ¿No? Muchos han dicho que esto tiene, yo creo que es obviamente un contexto completamente diferente, tiene semejanza con lo que pasaba en los 80, ¿cierto? Pero bajo estas circunstancias y bajo la legislación existente, ¿esta figura ya no sería necesaria, la del terrorismo urbano? Porque usted dice, tenemos legislación efectiva, ¿no?, para castigar estos delitos. El problema es la operatividad. Efectivamente. ¿No? Legislación tenemos. Y cuando un delito se tipifica es por la necesidad
de prevención y de protección de bienes jurídicos. Esa es la finalidad o el enfoque penal que debería tener el legislador, ¿correcto? ¿Para qué queremos nosotros esa tipificación? Para que se sancione con la pena más drástica. La extorsión con el empleo de armas de fuego o explosivos en el que se mate a una persona. Queremos que se sancione de forma drástica esa conducta. Está. A ver, vamos por partes. ¿Cuáles son las penas establecidas en los actos de extorsión? Para los actos hay niveles, tengo entendido. Hay niveles. Sí. Efectivamente, la modalidad básica es de 10 a 15 años, la modalidad intermedia es de 15 a 25, la modalidad grave es no menor de 30 y la severa es la pena de cadena perpetua. ¿Cuál es a ver si nos puede explicar cada una de ellas? La extorsión simple es aquella en la que una persona, empleando violencia y amenaza, exige a otra que le entregue determinada cantidad de dinero. Esa es la modalidad básica, la modalidad común de extorsión. La modalidad agravada... perdón, esa es simple, me decía, ¿de cuántos años de prisión? De 10 a 15 años de privación de libertad. La modalidad agravada es cuando se producen estos hechos a mano armada, participando 2 o más personas, contra propietarios o responsables de contratistas de la ejecución de obras, aprovechando la condición de integrante de un sindicato de construcción civil o simulando ser trabajador de construcción civil o mediante el empleo de imágenes del entorno familiar, empresarial o laboral. Son circunstancias que establece el Código. ¿Pero eso es para construcción civil? No, un inciso es para construcción civil. Las demás circunstancias son para la ciudadanía en general. Ya. Esa es la modalidad intermedia. Esta modalidad intermedia además tiene circunstancias agravadas en el que, por ejemplo, se produce la privación de libertad de una persona. Secuestro. Secuestro. En ese caso, la pena es no menor de 30 años cuando esa privación de libertad dura más de 24 horas. Cuando se emplea crueldad contra el rehén. ¿Qué es la crueldad? Por ejemplo, cortarle un dedo o sacrificar algunas partes de su cuerpo de forma arbitraria, abusiva, ¿no? También cuando el agraviado ejerce función pública o servicio público, si se trata de un alcalde o de un servidor público. También cuando el rehén adolece de una enfermedad grave. Y finalmente cuando es cometido por 2 o más personas o se causa lesiones a la víctima. Y además, el artículo 200 tiene un último párrafo en el que dice la pena será de cadena perpetua cuando, entre otras circunstancias, la víctima resultara con lesiones graves o muere durante o como consecuencia del acto. ¿Y a cuál acto se refiere? Al empleo de armas de fuego o artefactos explosivos. Entonces, el problema que tenemos hoy no es que falta ley, no es que falta legislación. Los jueces y los fiscales aplican debidamente la ley. El problema que tenemos hoy es que no hay operatividad del primer órgano de respuesta de seguridad, que es la policía. Entonces, tipificar una conducta adicional, me parece, como fue, necesita de bases criminológicas, necesita un enfoque político-criminal de necesidad. ¿Para qué establecemos ese comportamiento? ¿Para qué establecemos ese tipo penal? No es que vamos a dar como respuesta a la incorporación y qué pena. No, esa sería una conducta ineficaz. Si queremos combatir, tenemos la respuesta a nivel legal y lo que se debe exigir los órganos políticos, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que tienen que hacer es ejecutar la operatividad de los órganos de apoyo del Ministerio Público, como es la policía, porque la policía le suministra información al fiscal para que ejerza debidamente la acción penal y los fiscales, en su momento, propongan causas o casos sólidos ante el juez para que pueda sentenciar. Y en la exposición que ha hecho el Ejecutivo respecto a estas propuestas, ¿no? ¿Usted considera que ve efectivamente que existe ese enfoque necesario para enfrentar estos delitos de la mejor manera o no? Me parece, y lo digo con el cuidado debido, me parece que el enfoque o que la respuesta que reclamamos la ciudadanía en general al día de hoy es más de actuación operativa. Si nos dicen, queremos que se sancione la extorsión agravada porque lamentablemente murió un chofer, es lamentable porque ese chofer salió a trabajar dignamente y murió trabajando para su familia.
no vamos a ganar mucho con una tipificación porque el tipo ya lo tenemos. ¿Cómo prevendríamos eficazmente capturando, ubicando a quien mató a esa persona? Ese es el camino. Tenemos las leyes, como siempre se han dicho, hay foros, Carlos, foros académicos, en el que se destaca nuestro Código Penal. Pero necesitamos, y por tercera vez lo señalo, que se operativice, que la policía funcione, que la policía suministre información, que cumpla su rol constitucional. Y su rol constitucional es el apoyo al Ministerio Público. De esa forma, tendremos que todos los lineamientos políticos que lancen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo serán eficaces. Hemos tenido muchos intentos de tipificaciones de conductas y a veces pues, los resultados han sido mínimos, ¿no? Me da la impresión, doctor, que a través de su explicación nos da a entender que, a ver, estas disposiciones del Ejecutivo ya serían hasta cierto punto innecesarias porque ya existen. Porque ya existen. ¿No? Si queremos denominarlo terrorismo urbano o no, a quien pide dinero y mata, ya está. Ya. Que queremos la pena de cadena perpetua. Ya está. ¿Para qué? Ah, porque suena bonito, porque la población quiere, le vamos a explicar a la población que no hay el delito, o le vamos a decir, como a veces se sale, los fiscales hacen mal su trabajo, los jueces liberan. No, eso no pasa. Los fiscales hacen bien su trabajo con todas las carencias que puedan tener su institución. Los jueces, gracias a los problemas y a las reformas que hemos tenido, han ido mejorando su situación. Bueno, eso es lo que dice frecuentemente el ministro del Interior, ¿no? El problema es que... al Ministerio Público y al Poder Judicial. El problema es que la policía no tiene tampoco el apoyo debido. Si usted va a una comisaría a denunciar, no salen de inmediato. Y eso es lo que quiere la población. Falta logística, ¿no? Evidentemente. Es que esa sería la respuesta. Hay hasta computadoras malogradas, no tienen patrulleros. La inteligencia creo que en este caso es fundamental, ¿no? Porque como ciudadano, hay que actuar Carlos, antes. Como ciudadano, me hubiese gustado escuchar que digan, muy bien, hemos asignado tanto de presupuesto a la policía y en este momento salen los policías, se ha declarado el estado de emergencia en el que el orden interno lo asumen las Fuerzas Armadas, no la policía. Sí. Las Fuerzas Armadas tienen estas condiciones y vamos a demostrar que en los días que dure vamos a tener las primeras intervenciones eficaces y no vamos a asegurar el sacrificio, la venganza. ¿Está de acuerdo con el estado de emergencia? ¿Sí? Tomando en cuenta la experiencia, ¿no? Porque ya ha habido estado de emergencia en otros distritos como San Martín de Porres, por ejemplo, o en el norte del país, en Piura. Pero, ¿cree usted que tendrá resultados el estado de emergencia en estos 11 distritos de Lima y Callao? Quiero hablar de buena fe y deseo que las autoridades inviertan, doten de eficacia a sus miembros para que estos puedan ejecutar debidamente el estado de emergencia. Tenemos tipos alternativos. ¿Cómo se debe ejecutar debidamente? Asignando la logística, el personal necesario, las condiciones. En la pandemia hemos podido ver, Carlos, que se declaró el estado de emergencia y a los policías no les llegaban las mascarillas. A los policías no les llegaba la ración de comida. Digo yo, ¿con qué fuerza va a trabajar ese policía si es que su propia institución comete atropellos en su contra, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer y lo que me gustaría, más allá de juez, como ciudadano, me gustaría que se diga, señores, hemos establecido estos canales de operatividad porque la ley que tenemos es eficaz. Y si hay que mejorar, si hay que optimizar la ley, haremos en su momento, pero lo que hoy reclama la población es que se intervenga, que cese, que pare ya la extorsión, porque la extorsión no solo perjudica, como le dije al inicio, al chofer ni al cobrador, perjudica a toda la población que usa ese servicio. Y hoy ustedes, mejor que nadie, han visto las necesidades que pasa la población en general. Doctor Guayani, leo unas declaraciones suyas y usted, no sé si me equivoco o no, pero insta a las empresas y a la ciudadanía a no acatar el pago de estos cupos que piden los extorsionadores. Sí, porque... Pero eso es, a ver, eso es complicado porque evidentemente una persona se siente desprotegida, ¿no? Y quiere obviamente cuidar la integridad de él mismo o de su familia.
Entonces, ¿cómo se puede conjugar esto? O Mire sea, usted. ¿bajo qué condiciones? Porque además usted dice, la población se siente desprotegida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así usted insta a estas personas a no pagar? A no pagar, y si leemos íntegramente la declaración previa que di, y a denunciar inmediatamente ante la autoridad policial para que la autoridad policial intervenga. Estoy convencido, porque así dicen las bases de política criminal, que cuando la policía interviene eficazmente, el delito se controla. Ese es el primer paso. Cuando se controla los actos extorsivos, ingresaremos ya con la idea de erradicar. Pero ¿cómo vamos a controlar si es que la ciudadanía es extorsionada y paga? Lamentablemente, y lo dicen los estudios de política criminal, lamentablemente es que ese pago que se hace, eso sí genera la caja de resonancia, porque el extorsionador asegura ahí la fuente, ya sabe que esa persona va a pagar, pero es crítico, como usted lo dice, para el ciudadano, encontrarse en ese dilema. Recurro ante el Estado. Me pongo yo en los zapatos de la otra persona. Usted mismo ha dicho que no ha habido una respuesta adecuada de la policía. ¿Ha escuchado usted al dirigente transportista? Sí. No encontramos, denunciamos, pero no encontramos respuesta de la policía. Y muchos se han visto obligados a pagar. Pero eso no es lo adecuado, Carlos. Yo sé que no es lo adecuado, pero ¿qué le queda a uno como alternativa? Como autoridades es dar los canales que establece la ley, y la ley en todo momento, se lo aseguro, dice, nunca pagues una extorsión, denuncia. Y la medida, no voy a hablar en tiempo pasado, sino en tiempo futuro, la medida que necesitamos hoy es que se operativice, que la policía se operativice para que la gente no tenga que estar en esos riesgos. Es insostenible que en nuestro Estado de Derecho, en nuestro Estado constitucional de Derecho que tenemos, un trabajador, un conductor o un cobrador salga en el día a buscar el pan para su familia, pero además salga con ese temor, salga con ese riesgo. Y lo peor es que saliendo dignamente a buscar el pan para su familia, muera. Claro. Y si vemos las estadísticas, estoy casi seguro que en algún momento se dio cuenta la autoridad. En la mañana, en RPP... Quizás, perdón, doctor, quizás ese chofer de esta línea conocida como Los Anconeros se negó a pagar y le pasó eso que le pasó, lo mataron. Pero si es que la policía hubiese intervenido, claro. si la fiscalía hubiese intervenido eficazmente, note usted, Carlos, que ese es el problema. En este diálogo que tenemos, ese es el problema. ¿Qué pasó? ¿Quién no intervino? ¿Que falta la ley? No, la ley está, aquí está. ¿Qué pasó? Que no hubo intervención policial debida, que no hubo la ejecución constitucional de un órgano de apoyo en su momento que pudo controlar el delito. Ciertamente, existe una cifra negra, así se denomina, cifra negra de criminalidad, que son los casos en los que la gente ha pagado o sigue pagando, no sabemos si en este momento alguien está pagando, pero esa no debe ser la regla. No podríamos aconsejar a la gente. Y si tienen esa percepción, tengo la esperanza de que nuestra policía prontamente cumpla su labor y proteja a la población. Dentro de esta operatividad que usted plantea, doctor, ¿resulta conveniente formar un grupo especial de la policía para tratar exclusivamente los casos de extorsión, como se ha hecho? Mire usted, mi lógica no está tanto destinada en la elaboración de políticas criminales, de políticas de Estado. No, yo tengo una visión más de prevención especial negativa, que son emitir sentencias. Pero si usted me pregunta, como ciudadano le diré, yo creo que los grupos especiales son 10 o 15 personas. Y en el Perú no hay 10 o 15 extorsiones, hay un montón. Tendríamos que tener un conjunto, una división grande, como por ejemplo el Grupo Terna, que hace bien su trabajo, en el que... Creo que en este grupo son 100, si no me equivoco. Pero son muchas extorsiones. Sí. Hoy día pudimos percibir, Carlos, que la gente de las zonas aledañas de Lima salió a reclamar airadamente. ¿Por qué? Quizás acá los que trabajamos por el centro de Lima percibimos parte, pero la gente de los conos, si se puede denominar de esa manera,
ha salido a reclamar, y ha salido a reclamar con indignación. Y esa indignación es la que tienen que escuchar los gobernantes. Esa indignación de inseguridad, de llamado de atención, de clamor, de pedido de protección. Y 100 personas no van a solucionar ese problema. Lo que creo que va a solucionar es que se enfoque a la policía en una actuación óptima. Ese debe ser nuestro trabajo. Y seguidamente las buenas intenciones, como la tipificación del delito de terrorismo urbano, que se podría emplear en casos extremos, en el que concurren 2 delitos que afectan la seguridad interna. Pero en este momento no estamos para ese debate. En este momento estamos para que se ejecutivice el artículo 200, la extorsión agravada con el empleo de armas de fuego o explosivos y donde muere la persona que fue extorsionada. Y ojo, aquí quisiera dar una precisión adicional, es que no solo va a responder el autor, porque a veces el autor es el que no aparece, ¿no? El que colabora con el acto extorsivo, y así lo dice la regla general del Código Penal, el que va y pone la bomba y se escapa, si es que esa persona es intervenida, el Código dice la pena del cómplice es la misma que el autor. Entonces el el que envía a esa persona. El que envía a esa persona. Toda esta situación. El que envía a la persona. Que prepara el atentado. Cadena perpetua. Y el que ejecuta el atentado, cadena perpetua. Pero para eso necesitamos dar un paso firme y que se operativice la policía para que la Fiscalía haga bien su trabajo y los jueces emitan sentencias debidas. Y, a ver, yendo ya al plano general de la inseguridad ciudadana, porque, ok, hay extorsiones, pero no nos olvidemos que también hay asaltos, ¿cierto? Al paso, asaltos en negocios, ok, robos a mano armada a plena luz del día. ¿Cuál debe ser en ese caso el enfoque desde el punto de vista penal? Hay quienes consideran, bueno, vamos a hacer las penas más severas. Siempre se va por el lado de las penas más severas. Vamos a hacer las penas más fuertes. Pero esa es realmente la solución, ya hablando de un contexto general, no solamente de las extorsiones. Si usted pregunta a quien ha estudiado Derecho Penal en su universidad, le va a decir, o a quien tiene las bases necesarias de Derecho Penal, que las penas no solucionan ningún problema. Ninguno. Las penas están como parte de la prevención general en el que el delincuente podría o no podría conocer la pena. ¿Correcto? Entonces, las penas no resuelven el problema, no generan temor, porque de otro lado tenemos que en la parte general se generan condiciones para que esas penas sean modificadas. De nada sirve, por ejemplo, decir, vamos a poner la pena de 10 años para el delito de extorsión. Sí. Si cuando se va a fijar la pena de 10 años, se aplica el artículo 52b y esa pena de extorsión, esa pena para el delito de extorsión, la pena privativa de libertad, se convierte en vigilancia electrónica personal. Entonces sale en libertad. De modo que la tipificación de las conductas no debe ser una cuestión baladí, una cuestión cándida, no debe ser una cuestión de momento para la foto, porque significa el manejo del Código Penal y el Código Procesal Penal. Y eso necesita responsabilidad técnica. ¿Y qué significa responsabilidad técnica? Que quien modifica las normas efectivamente conoce para qué está modificando. El problema que hoy tenemos, ¿para qué quiero extorsión urbana? ¿Para qué quiero secuestro, terrorismo urbano? O sea, doctor, yendo a sus propias palabras, ¿todas estas medidas que ha anunciado el gobierno son para la foto? Sinceramente. Sinceramente, como ciudadano, lo estimo que sí. Yo quisiera escuchar, como ciudadano, que me digan, señor, su policía está dotada de presupuesto. Su policía tiene estos lineamientos. Su policía va a colaborar con la Fiscalía. No me gustaría escuchar que mi policía se está peleando con el fiscal porque no hay entendimiento, ¿no? La policía se ha reunido con el fiscal de la Nación y a partir de hoy vamos a canalizar todos estos actos para proteger y prevenir. Excelente. Pero si me dicen, vamos a tipificar, usted en su programa ha entrevistado a muchos abogados penalistas, pregunte el que sea, y todos le van a decir al unísono, no señor. Pero ahí, doctor, usted pertenece al Poder Judicial, ¿hay alguna autocrítica al respecto? Porque
a veces también hay decisiones, ¿no?, de jueces y fiscales que llaman mucho la atención. Por ejemplo, detienen a delincuentes y salen libres a los días, y vuelven a detenerlos y vuelven a salir libres. Y casos de esto hemos informado nosotros, le digo, por experiencia propia, a montones, ¿no?, ¿Y por para qué decirlo salen? de manera popular. ¿Y por qué salen? ¿Por qué salen? Le pregunto. Sí, no, no le pregunto a usted, sino a nivel genérico, pregunto. ¿Y por qué salen? Salen porque no se hizo una buena investigación inicialmente. Por eso al inicio le decía, las cámaras de seguridad son importantes. El fiscal inicialmente tiene 10 o 15 días para investigar. Sí. Pide las cámaras de seguridad, que sería la única fuente que vincula al sujeto con el hecho y el hecho delictivo, ¿correcto? Los municipios, cuando llega el requerimiento, dicen, bueno, tiene que pasar por la oficina tal, la oficina cual, y en 20 días recién te entregamos las cámaras de seguridad porque garantizamos el debido procedimiento. Y hasta esos 20 días se borró la información. Y cuando llega la información ante el fiscal o ante el juez, no habiendo información suficiente, actuando con objetividad e imparcialidad, lamentablemente algunas veces, los jueces no tienen otra respuesta que conceder libertad o conceder algún tipo de decisión favorable, porque es lo que corresponde. Los jueces no se pueden ir contra la información que exista en el expediente. No pueden generar información que está en el expediente. Por eso es que resalto, y esa es la lógica que tengo, que la operatividad debemos darla a la policía para que ellos suministren información y se canalice en buena cuenta. Hace algunos años, usted recordará, se ejecutaban planes integrados de prevención. Patrulleros de serenazgo, con serenos, policías y algunas otras personas que brindaban seguridad o que estaban comprometidas en la seguridad de la urbe, ¿no? Entonces debemos mejorar esas relaciones iniciales, porque esas medidas iniciales, medidas primarias, han de brindar grandes resultados. Muy bien. Bueno, doctor, la verdad que ha sido una interesante conversación, didáctica también, por supuesto. Le agradecemos mucho por su presencia aquí en los estudios de RPP. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Hemos tenido el gusto de conversar con el doctor Walter Guayanic Choquepuma, magistrado de la Corte de Lima.